Me da mucho gusto poder saludarles para poder reflexionar en esta charla algunas consideraciones sobre las restricciones a los derechos humanos en México, ¿no? Estoy recordando una clase que impartió el doctor Rafael Estrada Michel, mi maestro, a mi consideración uno de los mejores constitucionalistas de México. Y bueno, él platicaba respecto a la analogía de que en algún momento histórico de la vida del ser humano, que vivió en la antigüedad, pues los seres humanos vivían libres, ¿no? Posteriormente a esa libertad que podemos considerar del ser humano, Rousseau decía que el hombre es libre por naturaleza incluso. Pero luego llegan ideas como la de, por ejemplo, Thomas Hobbes, en las que se ha expresado que el hombre se convierte en el propio lobo del hombre. Y esto lo podemos entender si hacemos esa alusión a que el hombre que se levantaba temprano en las mañanas para ir a cazar un mamut, para poderle dar ese sustento, esa comida a su familia, pero después de una larga jornada de cacería y llevar ese producto a la casa, a la caverna, digamos, pues el vecino que tenía más fuerza sobre él le imponía esa fuerza para poderle quitar ese producto de la cacería y al final se fortalecía la imposición del más fuerte por esa comida, ¿no? No nos vayamos tan lejos, incluso en la propia actualidad lo podemos ver con diferentes personas que cobran derecho de piso a los propios comerciantes o a cualquier persona ya. Incluso hemos tenido situaciones en concreto en que hay extorsión sobre las propias tienditas de abarrotes, hay ese cobro del derecho de piso sobre las tortillerías, sobre ya comercios, pues cualquier tipo de comercio en la población. Ahí es donde estamos viendo que se impone la fuerza sobre el Estado constitucional de derecho. Pero bueno, en aquella época lo que sucedía es que llegó un pensador a hablarnos de que podríamos dejar de ser libres por naturaleza, podíamos dejar de ser que el hombre fuera el propio lobo del hombre y que pudiéramos transformarnos a lograr un estado donde existiera un contrato social, ¿no? ¿Qué significaba esto? Bueno, el contrato social en el que se establecía que aquel hombre decidía vivir en una sociedad y por lo que creaba el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que le pudiera asegurar las libertades para poder convivir entre unos y otros, ¿no? Con esto, pues, con esta idea del contrato social, se crea al final del día el Estado, que en algunas épocas de la vida se ha transformado en el otro extremo del límite, en muchos lugares del mundo, como un Estado absoluto, en el que nos exigen incluso hincarnos frente a un rey, o de lo contrario nos van a sancionar con el pago de tributos o incluso nos puede costar la propia vida. A esos excesos llegó el Estado absoluto, ¿no? Y así, para limitar estos excesos, pues nace el Estado Democrático Constitucional de Derecho, que llega a formarse en países como en México, con una constitución política de los Estados Unidos mexicanos como su máxima norma, como su ley fundamental. Y bueno, de esta norma se desprenden la propia organización del Estado y en ella también, por supuesto, radican el nacimiento de legislaciones como pueden ser los códigos penales, como pueden ser las legislaciones nacionales procesales, ¿no? En concreto me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también de la propia Constitución Federal se pueden desprender aquellos derechos humanos, aquellas prerrogativas que tienen todos los gobernados, todas las gobernadas, que como sabemos, antes de la reforma constitucional del año 2011, se entendían en México como aquellas garantías individuales que iban desde el artículo primero hasta el artículo 29 constitucional, ¿no? Pero que ahora, a partir de la reforma que tenemos, aquella de protección a derechos fundamentales que nos garantiza la Constitución, ya sea de manera expresa o ya sea incluso de manera implícita, me refiero por ejemplo a la parte expresa, como el derecho al acceso a la información pública, que está concebido en el sexto constitucional y que incluso, pues bueno, hemos visto recientemente una resolución de la Corte Mexicana al resolver la la controversia constitucional, la 325 diagonal 2019, promovida por la ya Fiscalía General de la República y que precisamente habla sobre la ponderación que se hace del derecho al acceso a la información pública frente a las investigaciones
penales. Pero bueno, regresando al tema, ese es un ejemplo de los derechos explícitos que podemos tener en la Constitución, o tenemos también los derechos implícitos, ¿no? ¿Cuáles derechos implícitos? Bueno, me refiero a implícitos, por ejemplo, los que ha desarrollado la Corte Mexicana a partir de la novena época, y que en esta parte interpretativa, en esta potestad interpretativa que ha permitido desarrollar el derecho humano, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, un derecho humano que, por cierto, ha sido la base de precedentes tan trascendentes y relevantes para la Corte como es la permisión del aborto durante las 12 semanas de gestación y el matrimonio igualitario. Por otra parte, el artículo primero constitucional, a partir de aquella reforma que acabo de invocar, es decir, la del 2011, también nos establece una garantía de protección a los derechos humanos, no limitándonos a solamente los que el Estado establece en la propia Constitución, sino que también aquellos que se encuentran regulados por los instrumentos internacionales. Aquellos que contengan normas de derechos humanos, claro que me refiero a aquellos instrumentos internacionales que son vinculantes específicamente para el Estado mexicano, y la parte que la Corte Mexicana ha desarrollado que tienen que cumplir con un perfil formal y un perfil material. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que sean unos instrumentos que sean firmados por el Ejecutivo Federal y que sean en algún momento ratificados por el Senado de la República, y que de acuerdo con esa deferencia que tiene el legislador, pues son obligatorios para las autoridades que pertenecen al Estado mexicano. Esa Constitución, como nuestra máxima norma, como aquella ley que nos marca las pautas de nuestro comportamiento, que garantiza derechos pero también acepta la propia restricción de los mismos derechos, esa norma debe ser vigilada para que nadie, a través de sus actos u omisiones, pueda estar por encima de ella, en especial para que las autoridades no estén por encima de nuestra máxima ley, que es la Constitución Federal. Para esto, pues nacen, entre otras cosas, los mecanismos de control constitucional, como pueden ser, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, las propias controversias constitucionales en control abstracto, el juicio de amparo, entre otros mecanismos, ¿no? De estos medios de control podemos lograr sentencias que en sentido estricto van dirigidas a la protección del derecho de cada persona en lo individual, o también las resoluciones que en sentido abstracto van con alcance mayor, ¿no? Un efecto erga omnes. Bueno, pues estas sentencias, sobre todo las que tienen efecto erga omnes, es decir, que son sentencias para todos y todas, es muy importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, hay una acción de inconstitucionalidad que se resolvió hace aproximadamente unos 4 años, ¿no? Y que es vinculante para todos los operadores jurídicos del sistema penal acusatorio. El otro día recuerdo que yo estaba platicando, yo charlaba con algunos operadores jurídicos y me toca de pronto la experiencia de charlar con fiscales de diferentes estados del país. Y bueno, yo les comentaba que esta sentencia justamente que estoy invocando, en particular la 10/2014, acción de inconstitucionalidad, es vinculante para todas las autoridades y para los operadores, sobre todo los que operan el procedimiento penal acusatorio. Entonces charlaba con ellos y me decían que no conocen la sentencia. Entonces yo me pregunto cómo han trabajado todo este tiempo, que no conocen el sentido de los criterios obligatorios. Yo les hacía alusión a esos pasos que se deben de seguir, por ejemplo, para detener a una persona, y me decían, no, es que considero que no, por estas razones. Le digo, bueno, ahí están los parámetros que ha fijado la Corte, y resulta que no los conocían, ¿no? Hay que entender que una de las fuentes del derecho de nuestro país es la jurisprudencia. Esto lo hemos aprendido desde la licenciatura. Lo entendí mejor, por ejemplo, en lo particular cuando me lo enseñó mi profesor Rafael Romo en la primera clase de Derecho Constitucional que tuve allá en la Universidad de Guanajuato. Y es importante saber esto porque luego he llegado a las aulas con diversos operadores jurídicos y me dicen, maestro, es que, ¿por qué nos habla de sentencias? ¿O por qué nos habla de los precedentes de la Corte que nunca usamos o que nunca los hacemos valer en las partes, nunca los hacen valer en el proceso? Bueno, porque tal vez no te ha tocado de contraparte un despacho que tenga abogadas, abogados bien capacitados que te lleven a ese extremo del derecho, pero ¿qué va a pasar el día que eso suceda? Te vas a dar de topes contra la pared, ¿no? ¿Cómo vas a responder a los planteamientos de una contraparte? Bueno, pues
debiste haber analizado el tema concreto, su parámetro de control de regularidad constitucional, esto que la Corte Mexicana ha desarrollado sobre todo desde que resuelve la contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios a partir de la reforma del año 2021, pero en su momento contradicción de tesis 293/2011. Bueno, yo comencé a partir de esto a hacerme varios cuestionamientos cuando me di cuenta de que la aplicación del derecho penal o del derecho procesal penal en contra de una gobernado o en contra de un gobernado tiene que ver con las restricciones a derechos humanos. Casi todas las actuaciones en el procedimiento penal son restricciones, ¿no? Si queremos hacer un cateo, es la restricción al derecho a la propiedad. Si queremos hacer una intervención de comunicaciones privadas, es la restricción al derecho a la privacidad. Si queremos hacer una detención en flagrancia, es la restricción al derecho a la libertad en su vertiente deambulatoria, dice la Corte Mexicana. Si queremos imponer una prisión preventiva, es la restricción al derecho a la libertad. Si queremos extinguir un bien, es la restricción al derecho a la propiedad. Entonces, yo me he preguntado en concreto 5 planteamientos que intentaré con esta disertación definir los alcances que a mi consideración están sobre la mesa, de acuerdo con criterios de la Corte Mexicana. En primer lugar, me he preguntado, ¿los derechos humanos son absolutos o no? ¿Se pueden limitar o son ilimitados? Segundo planteamiento, en caso de que se puedan limitar o restringir los derechos humanos, ¿quiénes pueden restringirlo? ¿Solamente las autoridades o también los particulares los pueden restringir? En caso de que las autoridades y los particulares puedan restringir derechos humanos, ¿se pueden restringir de forma parcial o se pueden restringir totalmente? Y cuarta pregunta, como las autoridades siempre tienen que actuar bajo el principio de legalidad, que incluso está inmerso en el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como uno de los principios que rigen a las autoridades de investigación. Esto es lo que nos han enseñado desde universidad, que solamente las autoridades pueden hacer aquello que la ley les faculte. En el caso concreto que estoy poniendo, que solamente pueden restringir derechos si la ley se los permite. Entonces me pregunto, ¿dónde debe estar esa restricción? ¿En qué norma debe estar esa restricción? ¿En la Constitución o en las leyes generales o en los tratados internacionales? Quinta pregunta. Entre otras preguntas que pudieran surgir y que me han surgido al respecto, al lapso en que se pueden limitar los derechos, bueno, porque incluso, por ejemplo, las penas de prisión a quien cometa un feminicidio, no sé, que pudiera ser la pena de prisión, pues si ponemos una pena, por ejemplo, desde la legislatura, desde el legislador local que pone una pena en su código penal, si la pone de 80 años, pues podría a lo mejor ser desproporcional, ¿no? De acuerdo con las propias consideraciones de la Corte Mexicana, a que el legislador local estaría transgrediendo el principio constitucional de proporcionalidad de las penas en materia penal. ¿Por qué? Pues porque la propia Corte ha definido ese test comparationi, ese test de comparación con otros códigos penales de la región o incluso con otras conductas delictivas estimadas en el mismo código penal, ¿no? Y en este caso, pues la norma de 80 años para a lo mejor un delito como homicidio pudiera ser totalmente desproporcional. Bueno, hasta aquí les diría que el 22 de marzo del año 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad, justamente que tiene que ver con este tema, ¿no? Con el tema penal, con el tema procesal penal, porque fue un medio de control constitucional que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pudiera ser resuelto en ese control abstracto que hacen los jueces constitucionales mexicanos, revisando lo que generó el Congreso de la Unión ante esa deferencia del legislador. Y me refiero particularmente al Código Nacional de Procedimientos Penales. La CNDH impugnó diversas normas de ese Código Nacional de Procedimientos Penales y la Corte los resuelve, muy tarde, por cierto, a mi consideración, casi 4 años después de que se promulga la norma, ¿no? 2014, 2018 que se resuelve y ahora 2022 y hay operadores que no conocen esta resolución. Bueno, y aquí voy a ir relacionando lo que la Corte resuelve en esta sentencia, o resolvió en esta sentencia, perdón, con otras más que tocan el tema de la restricción de derechos fundamentales en el proceso penal mexicano. Para no extenderme, responderé las preguntas que he expuesto anteriormente de manera lo más puntual posible.
En primer lugar, cuando la Corte Mexicana resuelve asuntos como la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, bajo la ponencia, si no mal recuerdo, del ministro Lainez Potisek, así como, por ejemplo, asuntos como el amparo directo en revisión 1762/2018, bajo la ponencia del ministro Medina Mora, en el que declara él o propone en el proyecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito por prever esta restricción al derecho a la privacidad en forma o en nivel de legislación general sin que mediara una autorización judicial. Y en ese mismo sentido se resuelve la acción de inconstitucionalidad. No era una acción de inconstitucionalidad. Me parece que era un amparo directo en revisión. Se resuelve la constitucionalidad del artículo 117 de la misma ley, de la Ley de Instituciones de Crédito. Y si no mal recuerdo, el amparo directo en revisión era el 502/2017, porque entiendo que es uno de los últimos amparos que pone sobre la mesa el ministro José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro. Es de los últimos proyectos que propone, si no es que tal vez el último. Y en este sentido, la Corte Mexicana determina a través de sus precedentes que los derechos humanos, en primer lugar, contestando nuestras preguntas, los derechos humanos no son absolutos. Dice la Corte que los derechos humanos no son ilimitados, que los derechos humanos son limitados, es decir, los derechos humanos se pueden restringir. Esa es la primera pregunta o la primer cuestionamiento que se hace la Corte, y lo responde en ese sentido. En segundo lugar, que los derechos humanos pueden restringirse por las autoridades y por los particulares, siempre y cuando tenga una permisión. Por ejemplo, en el caso de la autoridad, pues la restricción al acceso a la información pública. En el caso, por ejemplo, que les comentaba, de acuerdo a la Ley General de Acceso a la Información Pública, establece que en temas de investigación penal hay momentos o hay información que no se puede compartir, aun cuando existiere ese derecho al acceso a la información pública, ¿no? En el caso de la autoridad, entonces, podría ser un ejemplo esa restricción al derecho humano al acceso a la información pública. O, por ejemplo, en el caso de los particulares, pues puede ser que el particular restrinja el derecho a la vida con base en esa aplicación de la legítima defensa, que incluso está establecida a nivel constitucional. En tercer lugar, en nuestro tercer cuestionamiento, ya que la Corte ha dicho que sí pueden restringirse los derechos por las partes, es decir, por la autoridad o por los gobernados, dicen que esa restricción debe estar a nivel constitucional. Es decir, si la restricción está en la ley general, no será constitucional. Por ello, se declaró inconstitucional, por ejemplo, el acceso a la información bancaria, porque la permisión de acceder a esa información bancaria, la permisión de restringir ese derecho a la privacidad, estaba únicamente a nivel de ley general, pero no estaba a nivel constitucional, como lo ha establecido el propio Poder Reformador en el artículo 1 constitucional, primer párrafo, que las restricciones a derechos humanos tienen que estar a nivel constitucional, y pues por ende, si solamente se encontraba a nivel de ley general, pues esa norma fue declarada inconstitucional. Aquí ha pasado algo muy peculiar, ¿no? La Corte Mexicana dijo que ese permiso para restringir derechos debe estar en la Constitución, pero en el amparo que invoqué bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro, este amparo directo en revisión 502, dice que las restricciones pueden estar en Constitución o instrumentos internacionales. Entonces nos queda claro, ¿no? De acuerdo con los precedentes de la Corte, las restricciones a derechos humanos tienen que estar en Constitución y también pueden encontrarse a nivel de instrumentos internacionales. Pero pasó algo muy peculiar con el tema de la prisión preventiva, que por supuesto, como yo lo dije, es una restricción al derecho a la libertad. Sabemos que constitucionalmente esa restricción está en el artículo 19 constitucional, y a nivel de ley está en la Ley General, es decir, en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, el problema vino cuando, luego de la reforma del 19 constitucional del año 2019, que tuvo como objetivo ampliar el catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa, el Poder Reformador de la Constitución obligó al Congreso de la Unión, a través de los artículos transitorios, que debía llevar esa ampliación a la norma general, es decir, que tenía que incorporarla al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué pasó?
que el legislador nacional, como muchas veces ha pasado, el Congreso de la Unión no ha realizado o no realizó en su momento, en el plazo o en la prórroga que estableció el Poder Reformador, no estableció esa ley, no legisló en esa materia, en ese artículo en particular. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que empezamos a ver en la práctica es que había jueces que aplicaban la prisión preventiva, por ejemplo en delitos de robo de hidrocarburos, porque así lo establecía la propia Constitución y me parece que era correcto. Es decir, la Constitución ya permitía una restricción, pero aún no se encontraba en el Código Nacional, aún no lo establecía. ¿Cuál sería la lógica, de acuerdo con lo que hemos venido estableciendo que la Corte Mexicana ha dicho? Pues claro, que se debía aplicar la restricción que ya se preveía en el 19 constitucional. Y por otra parte, pues también teníamos del otro lado jueces que no imponían la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque si bien es cierto, estaba ya a nivel constitucional en el artículo 19, aún no se encontraba prevista en la legislación nacional, es decir, en el propio catálogo que se establece en el 167 del Código Nacional. Entonces, el asunto llegó a tribunales colegiados en los que algunos tribunales le daban la razón a los jueces que decían aplicar la Constitución y otros colegiados que le daban la razón a los que no dejaban imponer la restricción hasta que no estuviera en el Código Nacional. ¿Quién tuvo la razón? Bueno, tuvo que denunciarse una contradicción de tesis que ahora a partir de la reforma del año 2021, como lo establecí ya, se llama contradicción de criterios, y tuvo que ser la propia Suprema Corte que resolvió el tema, ¿no? Llega el asunto a la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, quien resuelve la contradicción de tesis 551 diagonal 2019, y me acuerdo de esta sentencia porque fue una de las sentencias que se resolvió para mediados del año 2020, a mitad de la pandemia casi, que estableció que no era posible imponer la restricción al derecho a la libertad de manera oficiosa, porque aunque ya se encontraba en la Constitución, dijo la propia sentencia de la Corte, debía estar en la ley general, es decir, tendría que estar en el Código Nacional, aparte de estar ya en la Constitución, para que pudiera ser constitucionalmente válido. Entonces, podría concluir este tema diciendo que haciendo una interpretación de la propia interpretación de la Corte Mexicana, pues para poder ser constitucional una restricción a los derechos humanos debe estar en la Constitución, debe estar en los tratados internacionales, si fuera el caso, pero también cuando el propio poder reformador de la Constitución lo determine, debe estar a nivel de la ley general. Es decir, para que esa restricción sea constitucionalmente válida, tiene que estar en Constitución y en su caso en una legislación secundaria. Cuarto tema. Los derechos humanos se pueden restringir de forma total o de forma parcial. Es decir, si yo tengo mi derecho a la vida, imaginemos que aquí está mi derecho a la vida, pues bueno, me lo restringen, pues ya no fue parcial, ¿no? Fue total. No me pueden matar poquito, digámoslo. Pero ¿qué pasa con el derecho como la libertad? Bueno, la Corte Mexicana nos dice, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad 10 diagonal 2014, que ya la había también mencionado, que en particular en los derechos como la libertad, en su vertiente deambulatoria, por ejemplo, se pueden restringir el derecho humano a la libertad en su vertiente deambulatoria de manera parcial. Nos habla de ello cuando la autoridad, es decir, el policía, por ejemplo, al aplicar un control preventivo provisional, los cuales inician con esa inmediación del policía, es decir, ese acercamiento, ¿no? Para realizar una inspección ocular, bueno, pues en ese momento nos encontramos dentro de una restricción parcial. Y puede llegar a una restricción total cuando el policía ya realiza la detención de la persona en un caso en flagrancia en concreto. Aquí hay que tener cuidado. Las restricciones pueden ser parciales en grado menor, la restricción parcial en grado menor, que puede ser desde esa inspección ocular que hace el policía hasta el diálogo con la persona, cómo te llamas, de dónde eres, a dónde vas, ¿no? Hasta poder llegar a la restricción parcial en grado mayor que se actualiza cuando, por ejemplo, pues el policía llega, no permite ser inspeccionado, a lo mejor quiere sustraerse de esa inspección que se está haciendo y bueno, a lo mejor incluso puede presentar agresiones o posibles riesgos para las personas o para la propia autoridad policial. Bueno, esto puede derivar incluso en un cacheo e incluso pues a lo mejor en una detención. No podemos olvidar que este tipo de diligencias única y solamente las puede realizar
el policía si existe algo que la Corte ha denominado una sospecha razonada. Es decir, que existan elementos objetivos que nos hagan presumir que la persona está cometiendo un delito o que lo acaba de cometer. Posteriormente, hay restricciones totales, que sería, por ejemplo, pues la detención a la persona en una puesta a disposición ante el Ministerio Público. Otras restricciones totales, pues lo puede ser, por ejemplo, cuando te extinguen un bien bajo la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ahí te restringen el derecho a la propiedad. Cuando te catean tu casa, te restringen el derecho a la propiedad y a la privacidad. Cuando te giran una orden de aprehensión, entre otros tipos de restricciones que pueden ser totales. Y por último, para finalizar, debemos poner margen a las restricciones, ¿no? Un policía no puede restringir tu derecho a la libertad de forma parcial por un tiempo indeterminado. No puede restringir tu derecho a la libertad de forma total de manera indeterminada. Un ministerio público, por ejemplo, no puede restringir tu derecho a la libertad por más de 48 horas. Una autoridad administrativa no puede mantenerte detenido por más de 36 horas. Un ministerio público no puede pedir una medida cautelar si no es proporcional. Un juez de control no te puede tener detenido en prisión preventiva por más de 2 años. Asunto que, por cierto, acaba de resolver la Corte Mexicana en el amparo en revisión 315/2021, en el que participó un buen amigo mío, que nos conocimos ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el maestro Bolívar. Un juez no puede imponer, por ejemplo, una pena de prisión por un lapso de 80 años, ¿no? Es más, el legislador no podría legislar un código penal que diga pena de prisión por más de 80 años por haber cometido un homicidio simple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la norma sería totalmente desproporcional y al momento de que el operador, es decir, el juez de control, la aplicara, pues también estaría llegando al exceso, ¿no? Al extremo, a la desproporción. Y así sucesivamente con varias actuaciones. Bueno, pues para finalizar esta charla tan interesante de un tema importante como son las restricciones a los derechos humanos dentro del procedimiento penal acusatorio y oral en México, pues bueno, concluyo diciendo, las restricciones a los derechos humanos en el proceso penal mexicano tienen límites y esos límites van a emanar siempre de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En cualquier Estado democrático constitucional de derecho, esas restricciones a los derechos humanos tienen límites y tienen que emanar de su propia ley fundamental, de su propia Constitución. Por mi parte es todo en esta breve reflexión y espero que les sea útil y de mucho interés. Un abrazo y muy buen día. Muchas gracias.